Primaria en salud, especialista en emergencias y desastres, PhD en Ciencias de la Salud, con un diplomado en investigación científica, un diplomado en docencia superior con enfoque en la enseñanza, médico tratante del Hospital General de Latacunga, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar CERCA, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Emergencias, docente de la Universidad de Pregrado y Posgrado, autor de libros y artículos científicos y gerente del Centro Médico Popular Ambato, Ecuador. Damas y caballeros, del día de hoy compartiendo con nosotros el tema que es justamente traumas. Estaremos llevando a cabo hoy el tema de traumas vasculares y control de hemorragias. Doctor Carlos, qué enorme placer. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenido a nuestro evento, bienvenido a COEX, que estamos hoy, pues, gustosos de poder contar con usted. Le escuchamos, todo suyo a la plataforma. Al finalizar la ponencia estaremos compartiendo también la ronda de preguntas. Gracias por estar acá, doctor Carlos. Le escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Efectivamente, doctor Carlos, muchísimas gracias. Solo que lo coloque con pantalla completa y estaríamos en orden para iniciar su conferencia, doctor Carlos. ¿Ahí? ¿Se está viendo? Perfecto, ahí estamos, doctor, muy amable. Muy bien, entonces, bueno, primero saludándoles a cada uno de ustedes. Siempre es grato poder compartir un poco de academia con personas que se interesan por el aprendizaje. Bueno, sin más, vamos a ver el primer tema que nos compete. Hemos hablado de traumas vasculares y control de hemorragia. Es un tema bastante interesante, pero tenemos que dar un trasfondo a esta situación. Esto nos habla de diferentes tipos de paciente que podrían tener eh, una consideración a lo que es el politrauma y el paciente crítico. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos a un paciente que presenta un trauma vascular? Pueden ser leves, moderados y graves y tener un paciente que puede ser compensado o descompensado. Desde ahí vamos a partir. Eh, ¿Qué es el shock en sí? El shock es la perfusión inadecuada de las células. Ustedes van a darse cuenta que este tipo de personas no tiene el transporte de oxígeno y de nutrientes a la célula. Y como lo conoce usted, si la célula no tiene estos dos elementos, va a tener lastimosamente eh, células que van a ir muriendo y de igual forma ciclos de energía que se van a ir perdiendo. Entonces, esta parte es muy importante tener en cuenta ya que lo primero que yo debo tener en un paciente politraumatizado es el control de las hemorragias cuando tenemos un trauma vascular. Entonces, es importante recordar que el shock es un estado patológico de desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno. Entonces, el shock celular es importante tenerlo en cuenta. Quiero que cada uno de ustedes en un momento dado eh, puedan acordarse de esas épocas de las que nosotros manejábamos estas clases de metabolismo celular, ciclo de Krebs, en la que nosotros veíamos la producción de energía a base de glucosa, oxígeno y se produce el ATP. Algunos de ustedes pueden escribir en la parte del chat cuántos ATP se producen en un ciclo de Krebs normal. Les voy leyendo a ver si es que ustedes me pueden dar una idea de cuántos ATPs se produce en el ciclo de Krebs. Les pongo por ahí, les voy a escribir unas palabras para que usted tenga en cuenta. ¿Cuántos ATPs en el ciclo de Krebs? Ah, Mari me dice 3. Los demás que me pueden decir cuántos ATPs se producen en el ciclo de Krebs. ¿Alguien tiene una idea? Mm, Nos falta un poco más. Aquí tenemos en cuenta que el ciclo de Krebs es la parte fundamental del productor de energía de nuestro cuerpo. Estamos metabólicamente normales, hemos comido, hemos tomado agua, estamos tranquilos, sin agitación, y vamos a producir aproximadamente nosotros una cantidad mucho superior de 3 ATPs, ¿no?
siempre es importante recordar algo. Cuando yo tengo el ciclo de Krebs, hay aseguramiento del ciclo de la oxigenación y vamos a tener en cuenta muchas circunstancias. Cuando yo entro a ver el shock en sí, tenemos que tener en cuenta el que, qué tipo de paciente voy a encontrar. Algunos pacientes eh, pueden encontrar problemas de oxigenación de diferentes tipos, como el compromiso de la vía aérea, vamos a tener el compromiso del sangrado, en donde no voy a perder los glóbulos rojos y voy a tener una interrupción del suministro de energía, ¿sí? Entonces, nosotros recordemos, siempre es importante recordar que en un ciclo de Krebs completo, nosotros aproximadamente llegaremos a más de 28 ATPs. En el ciclo anaerobio llegamos a 2 o a 3, 2,5 aproximadamente, y eso favorece mucho a nuestro metabolismo celular. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿ya? Miren, ustedes acá, el impacto de esto produce un desequilibrio en el nivel celular, metabólica y de igual forma en la supervivencia del paciente. Recuerda que la identificación temprana es importante. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado podamos identificar de forma adecuada. Es importante recordar si yo tengo un paciente de 35 años de edad que tuvo un accidente de tránsito y tiene una amputación traumática de la mano, del pie, es importante recordar lo primero, ¿no? Tengo que cerrar la llave para poder compensar. No le puedo poner solución salina, no le puedo poner ni oxígeno si está con un neumotórax. Recuerde que es importante que usted recuerde estos parámetros, ¿no? Entonces, ya cuando está llegando por el hospital y está en una emergencia, posiblemente estos serían los exámenes que se pedirían para poder dar una muy buena atención al paciente, ¿no? Recordando que una glicemia, un hemograma, un perfil hepático, una gasometría, unas enzimas cardíacas y enzimas toxicológicas podrían ser parte de el tratamiento adecuado de este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, yo encuentro esto, el metabolismo aeróbico y el anaeróbico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siempre nosotros vamos a estar manejados por el metabolismo aeróbico y vamos a encontrar que funciona muy bien, o sea, nos ayuda a la demanda de oxígeno de forma adecuada, pero el anaeróbico se presenta cuando nosotros tenemos ya un cortocircuito, un shock, el paciente se está muriendo en sí. Ahí es cuando entra el anaeróbico, como usted sabe, son tres aproximadamente ATPs que se producen en el ciclo anaeróbico, y eso es importante tener en cuenta. Puede haber funcionamiento celular, pero no el más adecuado, y con eso empezamos a tener ese nivel de agonía del paciente cuando ya se encuentran todos sus factores alterados. Entonces, vamos a ver por acá. Aquí hay una palabra que nosotros tenemos muy frecuentemente, que es el flujo sanguíneo insuficiente para proporcionar oxígeno. Eso es una isquemia. La hipoxia, bajo contenido de sangre, y la hipoxemia, bajo contenido de sangre, y la hipoxia, bajo contenido de oxígeno en los tejidos. Estos tres parámetros son importantísimos que usted debe tener en cuenta cuando va a manejar a un paciente. Isquemia, hipoxemia y hipoxia. Pues bien, vean ustedes aquí en este cuadro súper chévere, vamos a encontrar a un paciente que presenta estas características, ¿no? Miren ustedes aquí. Órganos Diana. ¿Alguien sabe por el chat puede escribirme qué es un órgano Diana? ¿Alguien tiene una idea? Pueden escribir ahí por el chat para poder conversar un poquito. Pues sigo leyendo. ¿Qué es? ¿Qué es qué es qué es esto de los órganos Diana? Órganos esencial para la vida. Bien, excelente, ¿no? Muy bien. Excelente, Mario.
Entonces, vean ustedes, Desde YouTube, doctor, nos dicen que es un tipo, bueno, también comparto, ¿no? De nuestros amigos que están desde YouTube en nuestra plataforma internacional. Nos dice que son que actúan como una sustancia, eso nos menciona. muy bien, sí, los órganos diana son los principales órganos que nosotros podemos, sin esos no se puede vivir. Entonces, si yo tengo una amputación traumática, llego a tener una amputación, me demoro mucho, o la asistencia se demora y sigo perdiendo sangre, vamos a encontrar estos niveles de tolerancia, ¿no? El corazón puede durar entre 4 y a 6 minutos de tener una isquemia, ¿sí? De tener daño. Los riñones pueden tener de 45 a 90 minutos y el músculo de 4 a 6 horas. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que debemos preservar los órganos diana. Muchas personas que tienen un accidente tienen este problema ya que no hay una buena tolerancia, entonces el corazón, el cerebro, los pulmones y también de igual forma los riñones que también se consideran fundamentales, pierden su efectividad y llegamos a la muerte del paciente. Entonces es primero revertir este metabolismo anaerobio. Veamos. Hola, el Miren efecto esto. choque es una situación de hipoperfusión tisular. Existe choque sin hipotensión e hipotensión sin choque y debemos identificarlo de forma clínica con estado mental alterado, llenado la pila retardado, un índice de choque mayor de 1, oliguria, entre otros. Bioquímicamente, lactato mayor de 2, un delta de CO2 mayor de 6, una delta de CO2 entre diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor de 1.4, 1.6, y entonces una vez identificado, ver qué tipo de choque tenemos. Si es hipovolémico, puede ser por oligoemia, es decir, pérdida de sangre, o no oligoémico en el caso de deshidratación, y el tratamiento será volumen. En el caso de sangrado sabemos que es hemoderivados. Choque distributivo, es decir, por pérdida del tono vascular, vasodilatación, puede ser séptico, anafiláctico o neurogénico. Y el soporte hemodinámico será con vasopresor. En el caso que sea cardiogénico. Muy bien, como ustedes vieron en la imagen, nosotros tenemos varios tipos de shock, pero el que trataremos es el shock hipovolémico, ¿no? Entonces vamos a recordar de igual forma, ¿no? Que los trastornos vasculares y que presentan hemorragia pueden acabar en estados graves de shock, como el shock hipovolémico. Recuerden, este gran vaso que nosotros tenemos, la anatomía vascular, es donde tenemos este corazoncito que presenta estas aurículas, tiene sus ventrículos, se llenan de sangre, el corazón hace una contracción y sale. Es una cadena cíclica que nosotros vamos a tener. Recuerden, nosotros vamos a tener la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 aproximadamente, pero un paciente que presenta un tipo de lesión vascular va a tener alteraciones importantes, ¿no? Entonces, veamos, solo para hacer un recorderis, el corazón funciona con dos órganos, dos cámaras, unas derechas y otras izquierdas, que van a completar el ciclo llevando la sangre desoxigenada a los pulmones y de los pulmones a la circulación mayor. Vean ustedes aquí, cuando yo quiero ver si este paciente ya presenta un problema serio de disminución de la volemia, vamos a encontrar que la presión arterial, es importante recordar que ahora la presión arterial media define mucho al paciente y cómo se va a realizar los niveles de reanimación de este paciente, ¿no? Entonces, la presión arterial media, es importante recordar que presiones arteriales medias que llegan a tener hasta 55, 60, 55 como tope, es un paciente ya de extremo cuidado. Debemos tener en cuenta, ¿no? Yo voy a hacer mi valoración inicial, que ahora vamos a comentar, y veo que las presiones de alteración, la alteración se produce por una SPAN, una presión arterial media, menor de 60, y eso ya te debe dar una pauta del estado crítico que va a tener el paciente. Miramos esto. Hola, bienvenidos al canal de Áreas Críticas. Ahora hablaremos sobre la presión arterial media. Para esto es necesario conocer la presión arterial del paciente, ya sea de forma no invasiva o de forma invasiva. Si tenemos una presión arterial no invasiva, tenemos aquí un paciente completamente sano, tiene 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión diastólica. Como sabemos, la sístole es la parte de la contracción cardíaca que eyecta un volumen sistólico que se va a ver reflejado en las arterias del paciente.
generando una presión máxima, que es la presión sistólica. Después de que pasa esta onda de volumen, regresa una presión, se podría decir basal, que es la presión arterial diastólica. Entonces, la fórmula para calcular la presión arterial media es 2 presiones diastólicas más una sistólica entre 3. Pero les pregunto, ¿por qué 2 diastólicas y no nada más una y una entre 2? Sencillo, para esto hay que recordar cómo es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene 3 tiempos en condiciones normales. Un solo tiempo, 2 tiempos de diástole. Por eso es 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Entonces, el cálculo de la presión arterial media en un paciente sano sería 120 de presión sistólica más 80 de presión diastólica más otros 80 de presión diastólica entre 3. Nos da un valor normal de 93.3 milímetros de mercurio de presión arterial media en un paciente sano. En un paciente patológico en estado de choque, tendríamos un ejemplo, presión sistólica de 80 y diastólica de 40. 80 más 40 más 40 entre 3 me da 53.3. Esto nos tiene que poner a actuar rápido. Un paciente no puede estar con esta presión arterial media mucho tiempo porque sus órganos van a dejar de estar perfundidos y va a disfuncionar. Entonces hay que actuar con el tratamiento específico. Entonces aquí tenemos un ciclo cardíaco normal, sístole y 2 tiempos de diástole. El problema es cuando el paciente está muy taquicárdico. Mientras mayor sea la frecuencia cardíaca del paciente, digamos arriba de 120 latidos por minuto, el ciclo cardíaco se va a cortar. Y en vez de tener un tiempo de sístole y 2 tiempos de diástole, casi un tiempo, quitando uno de los 2 tiempos de la diástole, lo que nos puede sesgar el cálculo de la presión arterial media por la misma fórmula y se puede hacer algo imperfecto. ¿Ok? Para estos pacientes se recomienda. Muy bien. Entonces ahí se dan cuenta ustedes de cómo nosotros podemos valorar de forma adecuada a un paciente que se encuentra con un trastorno vascular y resultado en un shock hipovolémico. Recuerden más o menos la diferencia entre una circulación sistémica y una pulmonar. Recuerden altas cargas y menos cargas en la parte pulmonar que vamos teniendo, los vasos sanguíneos, vean ustedes aquí las características que ellos tienen, el transporte, dónde se van, y de igual forma recordar que hay presiones que pueden provocar que los líquidos puedan salir o no de una alta concentración a una baja concentración, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se les hace una referencia? Porque usted tiene que recordar que va a perder demasiada sangre y entonces hemodinámicamente el paciente se va a alterar y puede perder esta consistencia de alteración de la presión, del volumen circulante y puede afectar hemodinámicamente y provocar edema tisular, comprometiendo, como ya habíamos quedado, en el transporte de oxígeno y de las células. Miren ustedes aquí la composición del corporal es del 60% de agua en un paciente de 70 kilos. Vean ustedes aquí de igual forma cómo vamos a encontrar, déjenme ver si puedo poner aquí, miren aquí, cómo el líquido intersticial presiona el, el vaso y puede provocar una presión osmótica bastante interesante, pero si no tengo esto, pierdo sangre, se vasodilata y el paciente puede presentar hipotensión. Recuerde que el shock hipovolémico va del tema de sangre. Hola, mi nombre es Guillermo Sarmentero y voy a hablaros sobre el shock hipovolémico. Este es el esquema en el que nos basaremos, haciendo hincapié en la fisiopatología y en los mecanismos de compensación que acontecen en un sangrado agudo importante. En el shock Estimado doctor, disculpe, justamente se cortó el audio del video que está proyectándonos, por favor. compensación, como
Déjenme ver. En el paciente gran quemado y por secuestro de líquidos en el tercer Sí, ahí espacio lo escuchamos, muy amable. hepatitis o en una ascitis. Ahora analizaremos los aspectos fisiopatológicos y los mecanismos de compensación que aparecen en la hipovolemia. En el caso de que se produzca un sangrado agudo mayor del 10% de la volemia total del paciente, se produce una interrupción de la homeostasis, lo cual se manifiesta a través de una caída de la volemia y de la presión arterial. En este momento, una serie de varoreceptores detectan esta caída en la volemia y en la tensión. Por un lado, el aparato yuxtaglomerular del riñón comienza a secretar renina, enzima que comenzará a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona actuando sobre el angiotensinógeno en sangre. Y por otro, los receptores carotídeos y aórticos detectan una caída en los impulsos nerviosos y mandan señales tanto al hipotálamo y neurohipófisis como a la médula suprarrenal. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se pone en marcha y se produce la síntesis de angiotensina, que a través de la sangre tiene dos efectos: llegar a la corteza suprarrenal y promover la síntesis de aldosterona, que a su vez hace que el riñón retenga sodio y agua, y el otro es la vasoconstricción sistémica. El hipotálamo y la neurohipófisis secretan hormona antidiurética, que reabsorberá agua libre en el túbulo colector renal y también producirá vasoconstricción. Y por último, la médula suprarrenal secretará catecolaminas a la sangre, que producirán vasoconstricción sistémica y efectos cronotropo e inotropo positivos a nivel cardíaco. En definitiva, la reabsorción renal de sodio y agua mantendrán la volemia, y la vasoconstricción sistémica elevará las resistencias vasculares sistémicas, dando lugar a que la presión arterial media quede preservada, a lo cual contribuyen también los efectos catecolaminérgicos a nivel cardíaco. Este mantenimiento de la presión arterial media hace que se retorne hacia la homeostasis inicial si el sangrado no perdura. Rápidamente vamos a comentar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y hablaremos sobre sus funciones compensadoras. El angiotensinógeno hepático es catalizado por la renina. Muy bien, vean ustedes aquí que, como vemos, existen varias situaciones que podríamos tener nosotros al paciente politraumatizado que tiene un trauma vascular y o una hemorragia. Recuerde usted, nosotros tenemos mecanismos compensatorios. El, el, el cuerpo humano, al momento que detecta que se está perdiendo sangre, automáticamente va a permitir la salida de hormonas como las catecolaminas que van a producir una vasoconstricción debido a que ese es su proceso normal, pero en cantidades mucho más altas. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿Qué tipo de shock traumático tengo? ¿Qué es lo que está provocando este tipo de situaciones? Y vamos a recordar de igual forma que cuando yo tengo este tipo de respuesta compensatoria no es por mucho tiempo, el cuerpo se cansa de seguir produciendo una sobredemanda de hormonas, y esto es una razón de un shock compensado, a cuando se eliminan todas las hormonas hace un shock descompensado, cuando ya el cuerpo no puede dar esta producción hormonal adecuada, por lo que va a producir que haya una caída de la presión y lastimosamente el paciente pueda fallecer. Por eso todos nosotros tenemos un tiempo prudencial para poder hacer la valoración, ¿no? Y la estabilización inmediata de este paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en estos pacientes politraumatizados? Debemos mantener una vía aérea respiratoria, una vía aérea ventilatoria, muy bien conservado. Recordar que la ventilación siempre debe ser adecuada. Los últimos consensos en el PHTRS de la 15ª edición, lo que hacía era siempre importante recordar que cuando yo voy a dar oxígeno a un paciente politraumatizado grave, la única buena opción es mascarilla reservorio a 15 litros, ¿no? No podemos justificar el poner una cánula de sal a un trauma mayor. Eso hace perder el tiempo y no oxigena de forma adecuada el paciente. Vean ustedes acá, este es uno de los principales cuadros que deberíamos conocer nosotros, que es la clasificación de las hemorragias. Nosotros tenemos dos tipos. Aquí vamos a encontrar el, el- los compensados, estos de aquí,
y los descompensados. Mire. Entonces, si yo tengo a estos pacientes, yo tengo que recordar muy agudamente cuáles son las presentaciones que yo voy a tener en este tipo de pacientes. Obviamente, cuando ya tengo una hemorragia, pero si no tuviera hemorragia, pero el paciente se encuentra con una diarrea profusa, de mucha cantidad de líquidos, entonces ahí el paciente se convierte también en esta clase. Es muy válido también para lo que es la clasificación de las hemorragias en el cuerpo humano. Entonces, recordemos que al menos los traumas osteomusculares se ha detectado cuántos ml se pierde por fracturas de huesos. En el caso de la mano, vamos a tener este tipo de problema del cúbito y el radio, que por lo general cada uno tributa 250 ml. Estamos hablando de que si se truena el antebrazo, vamos a tener nosotros unos 500 ml de sangre perdida. Pero como ustedes ven, no llega a una clasificación muy adecuada en este sentido, porque a veces nos confundimos con un shock hipovolémico de mayor cantidad, y no es así, solo es que la fractura se ve bastante horripilante, se podría decir. Y la clase 1, miren ustedes, menos 750 ml de sangre que se pierde. Entonces yo voy a tener aquí menos del 15% de la sangre se va a perder. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Esto es muy importante. La presión arterial se mantiene igual, la frecuencia de pulso se mantiene igual. Un poco ansioso podría ser el sistema nervioso y el exceso de base de 0 a 2. Y el monitor normal. Se le monitoriza, pero todo se encuentra dentro de lo normal, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces este paciente posiblemente la única diferencia es que va a estar un poco ansioso. Pero si ya tuviera y se suma el pie, con una fractura en el pie, más lo que vimos en el antebrazo, ya podríamos estar llegando a 750 1500. Entonces ahí ya tengo una pérdida del 15 al 30% que puede provocar que un paciente tenga una frecuencia de pulso un poco normal o elevada. Tenemos que ser muy finos en esto, ¿no? La presión arterial se mantiene, la presión de pulso baja, ligeramente ansioso, ya se declara ansioso el paciente y tiene un exceso de base de -2 a -6, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Posiblemente ya tengo que buscar otras soluciones. Recuerde que en una hemorragia es importante el uno por uno. Si pierdo una de sangre, tengo que recuperar sangre. La mejor idea para el trauma es dar sangre, no dar agua. ¿Sí? Si ya no lo tenemos, ahí sí tenemos que verlo. Pero en la clase 3 estamos hablando de un fémur, de una cintura, que está provocando ya una pérdida del 30-40% de la volemia. La frecuencia de pulso empieza a aumentar, la presión arterial disminuir, la presión de pulso se disminuye el sistema nervioso central, se echa para atrás, está ansioso y está confundido. Y la ansiedad de sangre es imperiosa. Entonces recuerda, yo tengo estas características del paciente politraumatizado y voy a requerir de forma inmediata una estabilización. La clase 4, mayor de 2000, una pérdida mayor del 40%, aumenta definitivamente la frecuencia cardíaca, se duplica, la presión arterial disminuye, la presión de pulso disminuye y este paciente sí está confundido y letárgico. Por eso es importante tener en cuenta que a estos dos pacientes descompensados se le aplica la técnica o la prescripción o el tratamiento de uno por uno, ¿no? Pierde sangre, gana sangre. Vean ustedes un ejemplo. Yo tengo aquí el paciente. Miren cuánta sangre hay en este motociclista. Solo en el charco de sangre que usted ve ahí, posiblemente ya estamos hablando de un shock grado 2, pero por lo general los motociclistas salen volando y se fracturan la pelvis, entonces ya podría estar mayor, ¿sí? Entonces ahí se debe ya implementar los equipos de respuesta rápida en emergencias que ya puedan tener listo también paquetes en las emergencias de los hospitales más cercanos para su estabilización. El shock distributivo de igual forma es importante recordarlo porque de igual forma puede provocarse problemas alineados al trauma vascular
que puedan producir ese tipo de choque. Entonces, el shock distributivo, de igual forma, aquí en cambio, la vasija donde se está recolectando la sangre, en este caso los vasos, ha presentado un aumento de tamaño y esto produce de igual forma el shock, ¿no? Que es importante tener en cuenta. El neurogénico, de igual forma, el sistema nervioso se corta por trauma encefálico, raqui, fracturas de vértebras por accidente, lo que sea. Si se corta, se pierde el control. Entonces, miren ustedes aquí, este también es súper importante en el reconocimiento del signo vital más importante que usted va a tener, tanto para el hipovolémico, para el neurogénico y para el cardiogénico. Miren que todas es importante recordar que presenta una característica. Mire, la piel en el hipovolémico es fresco y húmedo, en el neurogénico es cálido y seco como debería ser, y en el cardiogénico fresco y húmedo. ¿Sí? Miren ustedes cómo se ve aquí estos cuadros, en donde usted va a darse cuenta que el paciente empieza a deteriorarse. Una cosa importante que debemos de reconocer para el control de hemorragias es la carga de la coagulación, que esto ya lo hemos visto muchas veces. Los factor 11, el factor 2, el factor 3, el 4, el trombina, que lo que va a hacer entre todas esta cascada es dar un coágulo estable. Y usted recuerde, el coágulo estable es el que tapona parcialmente, el cuerpo tapona parcialmente la sangre que sale por esa víctima o por ese trauma. Entonces es muy importante recordarlo. Entonces, esta cascada de la coagulación se regula por la formación de coágulos. Importancia de la reposición, aquí súper importante. La reposición de sangre y plasma es fundamental para mantener la presión tisular y de igual forma prevenir la coagulopatía. Por lo que nosotros vamos a encontrar que este tipo de soluciones que se ponen como lactato y solución salina, si no se repone con sangre y solo doy agua, puedo provocar que ese coágulo que se estaba formando y que estaba tapando la sangre se disuelva y produce una coagulopatía disolutiva, que ese es un peligro. Antes se daba en los hospitales, en las ambulancias, los famosos bolos de 1000 y eso ya no se hace. Eso es muy importante que usted tenga en cuenta porque cuando usted va a hacer un análisis de un paciente politraumatizado, debemos tener en cuenta que el agua no es que sea mala, pero en demasiadas condiciones puede provocar un problema. El cardiogénico podemos tener una lesión intrínseca o extrínseca. El taponamiento cardíaco y el neumotórax son muy frecuentes en pacientes con traumas como lo que vimos en la moto. Entonces, eso puede hacer que se baje o se confunda el cuadro con un shock hipovolémico. Entonces, cuando yo estoy en el trauma con el paciente, yo tengo que distinguir entre el cardiogénico, tengo que distinguir el neurogénico, el distributivo, tengo que darme de la parte de la hipovolemia que puede pasar a este paciente. Veamos. Hola, mi nombre es Guillermo Sarmentero y voy a hablaros del shock cardiogénico. Comentaremos conceptos relevantes y aspectos del tratamiento, pero sobre todo nos centraremos en la fisiopatología, que es de gran importancia. Como concepto fundamental, el shock cardiogénico es un síndrome causado por el fallo del corazón como bomba y que se da en presencia de una volemia adecuada. Este fracaso cardíaco condiciona una situación de shock, con hipoperfusión sistémica e hipoxia tisular. Aunque las causas son variadas, la principal y más frecuente es el infarto agudo de miocardio, así como las complicaciones mecánicas típicas posinfarto. También destacan las miocardiopatías valvulares y estructurales, así como otras tales como el TEP, el taponamiento o la disección aórtica, entre otras. Podemos definir el shock cardiogénico desde el punto de vista clínico como una patología cardíaca aguda, que cursa con hipotensión, con presión arterial sistólica menor de 90 durante 30 minutos o más y con signos de hipoperfusión como liguria, frialdad o palidez. Desde el punto de vista hemodinámico hay dos parámetros muy importantes que nos indican que el origen del shock está en el corazón y que son el índice cardíaco, el cual está disminuido, y la presión capilar o de enclavamiento pulmonar, que va a estar elevada. De forma didáctica, también pueden establecerse tres estadios en la historia natural de la enfermedad. El primero, en el cual la tensión arterial logra mantenerse normal gracias a una serie de mecanismos de compensación.
el segundo en el que ya cae la tensión arterial porque esos mecanismos claudican, y el tercero en el cual la situación es irreversible y ya no existe respuesta a muchos tratamientos. Ahora profundizaremos en la fisiopatología, que es fundamental para entender la evolución del shock cardiogénico, así como su tratamiento. Inicialmente podemos encontrarnos ante una patología cardíaca aguda. Muy bien, ustedes ahí, lo que nosotros tenemos. Entonces ya voy llegando, ya tengo una idea clara de la fisiopatología. Me imagino ustedes en accidentes de tránsito siempre recordar que la escena sea segura, la cinemática del trauma, la evaluación de la escena. Siempre es importante antes de entrar a cualquier lugar donde exista un herido, porque eso puede provocarle a usted ser otro herido y complicar su escena. Entonces, ¿qué es lo que valoro? Veo la revisión primaria, puede ser una ansiedad leve que se convierte en confusión, alteración, hay taquipnea, pulsos radiales debilitados, color pálido, pérdida de pulsos, hipotermia y sensación de sed. Signos indicados que indican que este paciente se nos va a clavar, se nos va a morir y debemos tener muy en cuenta esto. ¿Sí? Entonces vean, yo tengo que debo saber muy bien signos vitales y presión arterial. Entonces, tenemos scores que nosotros ocupamos para la hemorragia. El X, A, B, C, D, E. Te recuerda, el X va a ser lo que es exsanguinante. Vamos a tener la vía aérea en la A, ventilación en la B, circulación en la C, déficit neurológico en la D y exposición en la E. Entonces, es muy importante recordar. En la X yo voy a ver todo tipo de sangre, descubro al paciente, veo, hago compresa directa, torniquete, puedo empaquetar al paciente, poner torniquetes muy buenos. Ahora se recomienda que hasta los torniquetes sean de para torniquete, que ya nos olvidemos de lo que es el tema de utilizar cualquier cosa para hacer torniquetes. Entonces ya no se recomienda. Y el March es otra muy buena, que es la hemorragia masiva, vía aérea, respiración, circulación, hipotermia. Entonces en la vía aérea no respiran, tienen obstrucciones evidentes, presentan sonidos respiratorios anormales y tienen baja tasa de respiración, inusualmente altas o bajas. Ya tienes una idea que el shock está evolucionando. La respiración, la taquipnea, suele ser de los primeros signos que yo voy a encontrar de anaeróbico y shock. Mientras baja la saturación, voy a tener más demanda. Y ustedes recuerden que esto es un círculo vicioso. Nosotros vamos a ocupar más músculos accesorios y eso va a producir una producción de ácido láctico que a breves rasgos va a producir que se altere el pH. Aquí está el primer niño. Se llama Manuel y tiene 4 años. Prepárese para empezar a contar. Comience a contar ya. Deje de contar. ¿Cuántas respiraciones contó? Les contaron. Ahí nosotros vemos, estas respiraciones se conocen como taquipnea y vean, ¿qué es la característica de los niños cuando yo llego a tener un niño en trauma? Es esta taquipnea. Entonces yo voy a tener este paciente posiblemente que tiene frecuencias respiratorias más de 25, 30, 35, 40 y el paciente su musculatura accesoria empieza a complicarse. Como ven, esta es una respiración tóraco-abdominal del niño. Entonces eso significa que el paciente se encuentra en estado crítico. Debemos tener mucho cuidado. Entonces,
Siempre debemos tener en consideración el hemorragia y la cantidad de sangre perdida. Perfusión con sangre oxigenada tanto a nivel corporal como regional. Se recopilan datos que ayudan a determinar qué es lo que está pasando. Miren ustedes aquí en la hemorragia, aquí lo que debo tener en cuenta, siempre debemos restaurar la perfusión y debemos reducir la pérdida de sangre lo más rápido posible. Recuerde que cuando yo tomo el pulso tengo que ver la presencia de fuerza, ritmo y regularidad, y la pérdida del pulso radial sugiere hipovolemia grave. Un pulso débil puede estar asociado de igual forma a pérdidas ya descompensados. El nivel de conciencia va a aumentar alterado, puede indicar una disminución de la oxigenación cerebral debido a una reducción de la perfusión. Nosotros tenemos la escala de coma de Glasgow, es muy utilizado, pero en atención prehospitalaria, en enfermería, en centros de salud y en todo lado se ha dado por hacer una investigación del ABDI. Este ABDI, alerta verbal, dolor e inconsciente, es muy útil para ver este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga un paciente alterado mentalmente, tengo que estar muy pilas. Significa que el paciente posiblemente está con una alteración o que está muy agresivo de igual forma, por eso alteraciones graves de la psiquis. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esto. El color de la piel de una hemorragia, tiene que tener en cuenta esto. Piel pálida, moteada, falta de oxigenación, no hay una vasodilatación periférica, el suministro de glóbulos rojos se interrumpe, cianosis, hipoxemia, difícil mantener una detección en la parte de cuando yo tengo un paciente con piel oscura. De igual forma, es importante que recordemos la temperatura de la piel, la calidad de la piel. Recuerde que recién nomás estuvimos en un cuadrito en el que decía piel seca, piel húmeda, piel caliente, piel fría. Ahí hay una razón. Y esto le va a dar a usted una característica bastante importante que nos va a ayudar a determinar qué tipo de decisión voy a tomar. Veamos. Diccionario médico. Cianosis. Se conoce como cianosis a la coloración azulada de la piel y de las mucosas. Este tinte azul se hace notar en aquellas zonas donde la piel es más delgada, como por ejemplo los labios, los bordes de las uñas, las orejas y los pómulos. Por lo general, la cianosis es una manifestación clínica de la hipoxemia, es decir, de un ¿Sí? El tiempo de llenado capilar, este es un predictor individual, ¿sí? Es un predictor muy bueno. ¿Cuánto es? Puede poner usted ahí en el chat, escribirlo, cuánto es el tiempo de llenado capilar. ¿Ya? Mire este de aquí. 2 segundos. Muy bien. Máximo deberíamos tener una disminución, un llenado capilar en 2 segundos. ¿Sí? Si el paciente pasara al doble, a 4, 5, 6, este paciente está inestable y está crítico. Entonces, muy importante, recuerda, llenado capilar es un predictor hemodinámico bastante interesante si no tengo monitor. Veo, topo, más de 4 segundos, el paciente está chocado. ¿Sí? Muy bien, veamos. Miren ustedes esto. El llenado capilar en un paciente grave se tiene que evaluar con una presión mantenida en unos 10 a 15 segundos. Por lo siguiente, si únicamente presiono una sola vez y suelto, el llenado capilar parece muy rápido. Vean, aquí ya se llenó en unos aproximadamente 4 segundos. Sin embargo, si yo mantengo presionado más o menos unos 10 a 15 segundos, vamos a ver lo que sucede. Tenemos que contar idealmente con un cronómetro para hacerlo adecuadamente. Aquí yo estoy viendo un segundero de mi celular. Voy a soltar y empiezo a contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos de llenado capilar. Por eso hay que hacerlo bien. Recuerde, de 5 a 10 segundos de presión nos ayuda mucho. La discapacidad. Entonces, es importante recordar que con todo tipo de paciente politraumatizado podemos tener una alteración del nivel de conciencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es importante que usted tenga aquí una idea súper clara, ¿no? La hipoxia, el ictus, el shock, tronco encefálico, la intoxicación por alcohólica puede producir niveles de discapacidad, se podría decir, porque ya el paciente, su órgano de órgano principal, el cerebro, ha perdido la batalla contra la hemorragia y los traumas vasculares. ¿Sí? La exposición, nosotros vamos a recordar aquí, siempre es importante a la revisión del paciente en la evaluación primaria, que la X es importante porque no se puede avanzar a las siguientes hasta que usted no controle todas las hemorragias. ¿Sí? Entonces, en la revisión secundaria, cuando ya hice todo el tema que acabamos conversado, sigo midiendo la presión arterial para poder darme cuenta de lo que está pasando con este paciente. La frecuencia ventilatoria normal de 12 a 20, pero si sube, estamos en un peligro. Necesitamos poner oxígeno a este paciente porque el paciente podría requerir, si a pesar del oxígeno no mejora, va a tener un requerimiento de ventilación asistida, ventilación mecánica. El pulso de 60 a 100, frecuencias superiores de 100 a 120 y de igual forma, cuando está mayor de 120 ya es un shock. Y de igual forma, esto es uno de los signos sensibles del shock, ¿no? La PAN siempre va a ser una característica que nos puede definir el estado de hipotensión del paciente. Veamos. Pues checando la perfusión tisular. O sea, la pregunta es, ¿en qué caso sabríamos que un paciente hipotenso no está en estado de choque? Choque no es igual a hipotensión no es igual a choque, pero tenemos que objetivizarlo, el llenado capilar. Olvídense del lactato, de otros marcadores más complejos, el simple llenado capilar te indica si ese paciente está bien perfundido de sus tejidos o no lo está. Pueden tener, por ejemplo, un paciente hipertenso una presión arterial de 160 y tener el llenado capilar retardado en un contexto etiológico de un estado de choque y está chocado. O puede que una mujer tenga 90-60, o un hombre tenga 90-60 y su llenado capilar esté normal, no está chocado, ¿vale? Esa es la principal ventana de las clínicas que existen. Sí, muy interesante. Miren ustedes aquí, yo voy a tener aquí las maniobras que yo voy a encontrar en el paciente entre compensado y descompensado. Este paciente usted le entra, le ve taquicárdico, pálido, fresco, húmedo, normal en su presión arterial y el nivel de conciencia está inalterado, estamos dando al paciente compensado. Pero pasa el tiempo, no para la hemorragia, voy a tener un paciente pálido, frío, seduloso, disminuido y alterado y desorientado, un paciente bastante complicado, de hecho. Las capacidades de monitorización, ahora se habla mucho del eco a pie de cama, y es muy importante. Los ecos ahora son muy fáciles de adquirir y no sé, se requiere un poco más de práctica, sí, pero es un elemento que les puede ayudar a ustedes a hacer diagnósticos mucho más precisos. Las lesiones musculoesqueléticas, de igual forma, fracturas múltiples son preocupantes, sobre todo en fémur y en anillo pélvico, ¿no? Que puede provocar una combinación entre hemorragia interna y externa. Entonces, ¿qué otros factores agravan la situación? Es cuando yo tengo un paciente tercera edad, no tiene las mismas respuestas fisiológicas, se clava, no puedo darle lo mismo que un adulto promedio. En el estado atlético debemos tener igual mucha cautela porque ya son personas que vienen preparados para la hipotensión y van a mejorar. En el embarazo, los cambios fisiológicos pueden enmascarar, ¿no? Porque ella tiene una reserva de sangre un poquito más y esto dificulta un poco el diagnóstico. Los factores que confunden condiciones médicas persistentes. Si yo voy a tomarme una pastilla antiarrítmica, posiblemente el corazón no va a responder de la forma adecuada cuando
de valores en el campo, ¿no? O en el hospital. El manejo, control de hemorragias externas, asegurar la oxigenación, identificar la fuente de hemorragia, reconocer la probabilidad de hemorragias, transporte al cuidado a pacientes a cuidados definitivos y administración de terapia con componentes hemodinámicos. Las hemorragias exaginantes son potencialmente mortales. Esas tienen que ser tratadas de forma agresiva. El control de la hemorragia de igual forma se puede usar por presión directa, apósitos, torniquetes y fajas pélvicas. Entonces, en la presión directa vean cómo se ve. Aquí hay el principio de Bernoulli. Vamos a hacer una presión transmural. Los factores que afectan la capacidad de controlar la hemorragia pueden activarse. Y voy a tener ahí el uso de apósitos de presión. Aquí tengo los puntos críticos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se realiza eh, un aislamiento o un control de hemorragia con un objeto empalado. Miren ustedes, yo no saco el objeto empalado bajo ninguna circunstancia en la escena. Tengo que inmovilizarle y en el hospital con un cirujano yo lo puedo hacer. Los torniquetes son altamente efectivos y seguros. El paciente entra en shock ya muy raro. A menos que hemos llegado muy tarde y se perdió sangre. Se va a aplicar de igual forma presiones en la ingle, en la axila para reducir las hemorragias a los grandes vasos y aplicar suficiente como para bloquear el flujo arterial. ¿Sí? Muy importante. Y manejamos el dolor adecuadamente. Vean los sencillo que es la colocación del torniquete, ¿no? Esto es un PHTLS táctico, un ATLS, y va anotando cuándo fue puesto. Muy interesante. Entonces, los agentes hemostáticos, como ven, usted puede controlar y son diseñados para mejorar la coagulación. Es cuestión de ponerlo en la herida, absorbe y esto va a cerrar completamente la herida, ¿no? Son aspectos muy importantes que nosotros debemos controlar en lo primero que haríamos cuando manejamos esto, ¿no? El control de hemorragias en uniones se han desarrollado, ¿no? Dispositivos como lo que ven aquí, la grúa, que nos ayuda a hacer una compresión efectiva, ¿no? Pero de igual forma, si no tuviéramos la presión directa, posiblemente nos puede ayudar y subiendo la mano. En la vía aérea, siempre es importante recordar la buena ventilación, no muy rápida, no muy seguida, porque puede ser distensión en estómago y puede producir náusea y vómito, y también un paciente hemodinámicamente inestable. Recuerde, la intubación se hace si sabe hacerlo, si es especialista, si no, no lo haga. Vaya con el ambú a 15 litros de un reservorio, a 15 litros de oxígeno y vaya donde haya una persona que le pueda ayudar. Eso es muy importante. La circulación, la hemorragia interna, reconocemos esta parte de la hemorragia, estabilizamos las piernas, manejo de fracturas, usted ve cómo la utilizamos para tratar de estabilizar y no haya más sangrado, las fosas pélvicas para los cinturones, súper importante. Y vamos a tener acá la reanimación ya hipotensiva cuando la hemorragia ha sido ya controlada, pero ya provocó daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener la presión arterial a niveles suficientes como para vivir, ¿sí?
Voy a tener de igual forma la exposición al ambiente, la temperatura corporal, entonces debo calentar al paciente. La hipotermia mata. La importancia de calentarlo, los transportes urgentes al centro especializado. Si yo tengo una clínica, yo tengo mi hospital básico a 10 kilómetros, el paciente está súper estable a 2,5 y hay una clínica y yo entro para estabilización del paciente, ¿no? El posicionamiento del paciente, la estabilidad de la columna, hacemos un empaquetamiento del paciente, ¿no? Muy importante. El acceso vascular al shock, siempre va a ser la vía intravenosa la más adecuada, con eco ya se logra, pero la intraósea puede ser otra opción si es que no tenemos el paciente demasiado chocado y no hay venas. El acceso intravenoso puede ser de varios lugares. De igual forma, tenemos las vías centrales que se pueden colocar, no tanto en atención prehospitalaria porque requiere de un mínimo de asepsia y antisepsia. ¿Sí? El intraóseo entra por la parte del húmero y va directamente a la circulación. Lo malo es que demora mucho la administración ósea. Los volúmenes, siempre recordar, con paciencia de 200 a 250 cc cada 5 minutos para ver si hay una buena respuesta. Recuerden la regla que les había comentado, si pierdes sangre, gana sangre, pero tienen que hacer una regla de pierde 1 litro, doy 1 de plasma, 1 de paquetes y 1 de plasma fresco, de plaquetas, perdón. Vamos a tener varios tipos de soluciones que ustedes pueden utilizar para el choque, que son los cristaloides, los coloides, los cristaloides pertónicos, isotónicos, y de igual forma nada le va a ocupar a la sangre. Los cristales isotónicos sí nos ayudan a una mejor precarga y mejorar el gasto cardíaco, como son la solución salina, ¿sí? Ahí sí depende cada uno de ustedes cuál es el criterio que usted maneje para esto, ¿sí? Muy bien. Las limitaciones de transfusión a veces no se puede hacer, están haciendo un sustituto para la sangre, pero todavía no llega al mercado. El calentamiento debería ser adecuado. Todo líquido que le entre al paciente chocado debería ser caliente. El manejo de la reanimación debe ser con lesión del sistema nervioso, la hemorragia incontrolada y la controlada, cómo nos va a ayudar. Siempre la presión arterial adecuada va a producir que la PAN se mantenga y eso significa una buena perfusión. Dentro de los rangos, siempre ver la perfusión cerebral y medular. Una hemorragia controlada siempre es buena y debe ser restituida todo lo que perdió con sangre. Miren ustedes aquí tenemos un manejo de la reanimación por volumen, por sangre. Entonces aquí usted va a darse cuenta que yo tengo algunas situaciones súper rápidas que pueden darse en el algoritmo, pero va de la mano de exsanguinante, oxígeno, analgésicos, vías, si se necesita una reanimación avanzada se la hace y llegamos a esto. El ácido tranexámico. Una, un- una de las medicaciones que más ha ayudado en el trauma es el ácido tranexámico y que eso ha cambiado también para otras materias, otras asignaturas, otras especializaciones. El ácido tranexámico interviene en la degradación del coágulo sanguíneo, reduciendo el sangrado. ¿Sí? Muy importante. Se mete 2 gramos de ácido tranexámico en 100 ml y se lo pasa. Y esto ha reducido las probabilidades de muerte casi que en un 32%. Entonces, siempre vamos a tener estos fallos si yo tengo shock. Muy importante. Es muy importante darse cuenta de esto, ¿no? Sí, muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a recordar un ratito. Fallo renal, otro predictor. Si el paciente no orina, está chocado. Nosotros tenemos una producción casi de 1 ml por kilo de peso. El síndrome de dificultad respiratoria también es otra cosa que puede pasar porque el paciente broncoaspira. El fallo hematológico, hay una dilución de los factores de coagulación. Hay una falla hepática de igual forma que puede producir daños irreversibles. Infecciones por una disminución de las defensas, ¿no? Ya no tenemos sangre, entonces el paciente empieza a fallar, ya no tenemos esa migración de glóbulos blancos que nos pueden ayudar. Y finalmente un fallo multiorgánico porque puede matar al paciente. Muy bien, esta es mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta.
Muchísimas gracias, Master Carlos, qué gusto, más bien. Le agradezco un montón por la información que nos ha compartido en esta jornada. Claro que sí, queridos amigos, por favor, les pedimos de igual manera que nos ayuden compartiendo. Si es que tenemos alguna duda vía chat, justamente desde la plataforma que estamos de YouTube, como también desde la plataforma de Zoom. Quiero agradecerles a todos ustedes y por favor, si tenemos dudas en este momento, que por favor la puedan formular, sea mediante este chat. Otro favor, mi estimado doctor Carlos, queremos pues por favor también pedirle a usted que nos ayude por favor con un mensaje. Le cuento que estamos con expertos también en la rama, estudiantes forman parte de este evento y pues para nosotros siempre es importante que ese mensaje pueda venir de parte de un profesional, que en este caso es usted, hacia nuestros estudiantes. Por favor, si nos ayuda con este mensaje, mientras nosotros también chequeamos que exista alguna inquietud dentro de los chats correspondientes. Le escuchamos, doctor Carlos. Claro, con todo gusto. Bueno, es importante prepararse en academia, en aspectos humanitarios, en la parte profesional y la parte familiar. Entonces, la vida es una guerra, es una batalla. Usted decide de qué lado quiere pelear, del lado de los oficiales o de las tropas. Entonces, ese sería mi mensaje. Perfecto, muchísimas gracias, más bien, doctor Carlos. Le agradezco un montón. Más bien nos hacen llegar los agradecimientos, dicen muy amable, gracias. Igual desde la plataforma de YouTube que estamos con nuestros participantes. Y pues, doctor Carlos, agradecerle por el conocimiento. Me dicen, bueno, si quedan las clases grabadas, bueno, estaremos compartiendo también información para quienes están dentro de nuestra plataforma. Dentro de YouTube pueden encontrar como COEX Capacitaciones y ahí podrán ver mi estimado Denis León. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos hasta una próxima. Y nuestra parte, pues como COEX, el agradecimiento hacia usted por el tiempo. Muy amable, Muchas gracias, un abrazo a todos, un feliz año. Hasta luego. muy amable, gracias. Queridos participantes, bueno, así es como agradecemos la primera